Seguramente si llevas el suficiente tiempo en internet, habrás oído de los videos snuff. Los videos snuff son aquellos donde se muestran en vivo asesinatos reales de la manera más brutal y atroz posible. Estos videos son realizados con el fin de venderlos en el mercado negro. Ojo a lo que diré, querido espectador. Un verdadero snuff no puede ser cualquier video gore en el que cualquier asesinato brutal se lleve a cabo, por más visceral que este sea. Un verdadero snuff es el que se realiza con el fin de recibir una ganancia monetaria a cambio del susodicho. Por lo que videos como las famosas narcotorturas no se pueden considerar verdaderos snuff, pues ese tipo de videos no fueron realizados para ganar dinero. Videos de accidentes o donde ocurren suicidios o asesinatos tampoco se pueden considerar snuff. Snuff es únicamente aquel material que fue hecho específicamente para venderlo en el mercado negro. El snuff es mucho más antiguo de lo que la gente cree. Tomó fuerza en los años 70, pero el término ya se había usado desde hace mucho tiempo. Antes, en la jerga inglesa, el término snuff significaba cortar, matar o extinguir. En 1916, Edgar Rice Burroughs usó el término en su libro Tarzán y las joyas de Opar. Más tarde, la palabra volvería a ser usada por el señor Anthony Burgess en su novela La naranja mecánica. Entendidos y eruditos del tema consideran a Thomas Alva Edison como el padre del snuff. Esto debido a que en 1903 él mismo llevó a cabo un sacrificio público a un elefante. Este coloso había provocado la muerte de varias personas en un circo. El elefante fue electrocutado hasta la muerte. El crudo hecho fue tomado en video por Edison. Él mismo lo llevaría al cine bajo el nombre Electrocuting an Elephant. Esta infame grabación, por muchos, es considerada la verdadera primera película snuff de la historia. Pasó mucho tiempo para que los medios volvieran a mencionar la palabra snuff. Eran los años 60, el mundo había quedado en shock y aterrorizado por el asesinato de la actriz Sharon Tate. El responsable, el clan de la familia Manson. Sharon Tate no había sido más que una de las tantas víctimas que cayeron bajo el yugo de estos asesinos. En 1971 salió a la luz el libro The Family. Este libro incluía una supuesta entrevista anónima a un miembro de la familia Manson, libro el cual afirmó que realizó junto a los demás miembros de la comuna varios asesinatos que fueron grabados en cintas de video. Aquí fue la primera vez que el autor del libro The Family acuñó el término snuff film. Según el libro, la familia Manson había pasado de filmar películas pornográficas caseras a grabar sus crímenes brutales y violentos que hicieron. Sin embargo, la policía jamás encontró dichas cintas snuff en el clan Manson, por lo que todo quedó como una leyenda urbana. Sí, los asesinatos se llevaron a cabo, pero las cintas jamás fueron reales. Los crímenes del clan Manson inspiraron a muchos directores de cine de clase B o directamente cine clase Z, que lanzaron películas que trataron de aprovecharse de esto. Entre ellas la infame I Drink Your Blood, película cutre de bajo presupuesto. En dicha película, una banda de hippies satánicos invade un pueblo, asaltan y toman de rehenes a los habitantes. Pero en venganza, un niño del pueblo los contagia con la rabia por medio de una jeringa. Esto convertiría a los hippies en algo muy similar a zombies rabiosos y sedientos de sangre. Pero sin duda, el mejor ejemplo de esto fue la película Snuff, película de 1976. La trama nos contaba cómo una actriz viajaba a Latinoamérica y allí era secuestrada por un culto satánico. Esta chica moriría al final de la película. Y aquí viene la cereza del jugoso pastel. La película, al ser lanzada en cines, presumía de tener en ella un asesinato real. Dicha supuesta muerte real no era otra más que la de la chica protagonista de la película, al final de ella. Todo fue falso, no había ninguna muerte real en dicha cinta. Todo fue un truco del director para aumentar el morbo en el filme. Incluso para aumentar el aire de misterio, se eliminaron los créditos de la película. Incluso el director contrató a manifestantes falsos para que intentaran sabotear la película durante su estreno.
Después de esto, el término snuff se popularizó aún más. Según la leyenda, se decía que estos filmes eran producidos en Asia y Sudamérica. Dichas cintas eran exportadas de manera ilegal a los Estados Unidos, y ahí comenzarían su distribución. Se comenzaron a contar del boca en boca rumores turbios. Se decía que dichas películas se podían encontrar en los peep shows del Times Square, y que grandes enfermos hambrientos de estos videos llegaban a pagar sumas grandes de dinero por ver el espectáculo sangriento. Una investigación posterior demostró que todo sería mentira. Jamás hubo videos de snuff por aquellos tiempos. No podemos continuar sin mencionar a la película polémica Holocausto Caníbal, película found footage del director Ruggero Deodato. La película es un conjunto de escenas grotescas y sangrientas de este tipo de películas que a día de hoy han envejecido tan bien que de verdad cuesta terminar de verlas. Las muertes que están presentadas en la cinta son brutales. Hablamos de una película donde la trama principal se desarrolla en la selva amazónica y donde las tribus indígenas caníbales son los, entre comillas, antagonistas principales de nuestros blancos protagonistas. Durante su estreno, la película causó escándalo, pues se creyó que las muertes que ocurrían en dicha cinta eran reales. Se creía que Deodato había realizado una verdadera snuff movie. El director fue detenido. En verdad se creyó que el director había matado a los actores, pero esto no fue así. Quizá uno de los escándalos más populares de la historia del cine. Una vez en la corte, los actores que habían muerto en la cinta fueron llamados. Se presentaron vivos y sanos. Declararon que habían firmado un contrato de silencio para no aparecer ni decir nada al público durante un año entero. Esto lo hizo el Ruggero Deodato con el fin de hacer creer a la audiencia que lo que había ocurrido en la película era verdad. Sin embargo, no todo era color de rosas. En dicha película no habían muerto personas reales, pero sí animales. Ruggero Deodato, con el fin de lograr un escenario realista, asesinó a varios animales durante la filmación de la película. Lastimosamente, los derechos de los animales en aquel entonces no eran tan fuertes como lo son hoy en día, y solo recibió una vaga multa por dichos actos. No acaba ahí. Había oscuros rumores detrás de esta película italiana. En la película, hay una famosa escena donde los aventureros encuentran a una mujer indígena muerta, empalada completamente. Se decía que dicha chica de la escena era una actriz de origen colombiano. Sin embargo, algo es verdad, y esto que escucharás es real. Y es que dicha chica colombiana jamás se presentó a la corte cuando se hizo el juicio para probar la inocencia del director. Por ende, se empezó a correr el rumor de que en realidad la chica había sido en verdad asesinada para la escena. Después de la película de Holocausto Caníbal, jamás se supo el paradero de esta misteriosa chica. Ni siquiera se sabe a día de hoy quién es en verdad, o si en verdad era colombiana, o si en verdad era una actriz. Nadie sabe quién es, o quién era ella. Otra leyenda urbana nos cuenta que durante la filmación de la película, uno de los del equipo de producción cayó por accidente a un río, y ahí fue brutalmente devorado por cocodrilos. El staff y el equipo, en vez de ayudarlo, se quedaron viendo la escena y la filmaron para incluirla en la película. Finalmente, dicha escena jamás se puso en el filme. Las malas lenguas dicen que la escena fue destruida. ¿Serán verdad estas historias o simplemente leyendas? Guinea Pig es una de las sagas más sangrientas y más importantes a mencionar, una de las sagas más importantes del cine asiático gore. Dicha saga cuenta con 6 películas, de las cuales las primeras 2 son verdaderamente buenas. Las películas sufren el mismo tema que Holocausto Caníbal, son realmente brutales y fuertes. Tan así fue que cuando llegaron por accidente a manos de Charlie Sheen, este las denunció al FBI, ya que creyó que en realidad se trataba de auténticas películas snuff. Evidentemente no fue así. Las películas de Guinea Pig, por más reales y buenas que sean, son falsas. Con la llegada de los años 2000 ocurrió algo interesante. Llegaron varias películas snuff falsas, que al igual pretendían hacer pasar asesinatos falsos como reales y venderlos.
Con la llegada de las cámaras domésticas, todos querían realizar su propio snuff film. Obvio, todo terminaría siendo falso. El mejor de los ejemplos son las películas snuff perversions, películas que, igual que los casos anteriores, se creyó que eran verdaderas, pero nada lejos de la realidad. August Underground es otro ejemplo de películas extremadamente perturbadoras y brutales que tratan de emular el cine snuff. Por último, es importante darle su merecido lugar a la película Poughkeepsie Tapes, una película que en ningún momento pretendió ser snuff o hacerse pasar como realidad, pero en más de una ocasión y con la llegada del internet causó dudas a los internautas al toparse con fragmentos de esta cinta. Al no saber de dónde provenían estas escenas, se preguntaban si, acaso, estas escenas eran reales y provenían de algún snuff. Muchos llegaron a creer que se trataban de auténticos snuff de la Deep Web, y la respuesta era no. A día de hoy, muchos no conocen de Poughkeepsie Tapes, pero seguramente tú habrás visto en más de una ocasión en internet algunos de sus fragmentos. En 1983, David Cronenberg realizó una de sus mejores y más impactantes películas. Les presento a Videodrome. James Woods, nuestro protagonista, da con una señal de tele clandestina donde pasan videos de torturas brutales y sangrientas. Así es, verdaderos videos snuff. Película evidentemente basada en la famosa leyenda, una película que retrató perfectamente el mundo de las ventas del snuff, aunque hay que aclarar que para ese entonces aún no se había podido comprobar que en verdad existieran dichas películas snuff. Hasta aquel tiempo todo había quedado como una mera leyenda urbana, y los posibles casos de snuff habían terminado siendo falsos, como te he contado a lo largo de este video. El director John Alan Schwartz fue uno de los más atentos al tema de los videos snuff, y gracias a ello se inspiró y creó su icónica saga de películas Faces of Death, un conjunto de películas que más que filmes en sí eran shockumentaries. Dichas cintas no eran más que solo recopilaciones de muertes supuestamente reales, pero esto igual terminó siendo falso. A día de hoy se sabe que las muertes de Faces of Death son completamente falsas, a excepción de algunos fragmentos de accidentes o autopsias. Todos estos filmes son falsos. El director también se inspiró en el oscuro Cinemondo para poder realizar estas películas. El Cinemondo no es más que el conjunto de filmes documentales reales que fueron realizados en la década de los 50s y los 60s, filmes con un conjunto de escenas sensacionalistas y donde podemos ver todo tipo de temas tabúes como la pornografía, el sexo y el canibalismo, todo aquello que puede considerarse incorrecto y crudo ante los ojos de una sociedad acomodada. En otras palabras, las películas Mondo son el tipo de películas que muestran el lado más impactante y oscuro de nuestro planeta. Cabe destacar que todo lo que se ve en las películas Mondo es real. En los años 90 llegó la primera película de la saga Traces of Death. Al igual que Faces of Death, eran recopilaciones de muertes y videos grotescos, pero a diferencia de Faces of Death, todo lo que se mostraba en Traces of Death era completamente real. Se llegaron a comercializar de manera oficial y legal por un tiempo en formato DVD y VHS. En estos shockumentaries podíamos ver desde autopsias, pasando por muertes de infantes hasta suicidios fallidos. Y repito, todo real. Sin embargo, dichas películas no se pueden considerar verdaderos snuff, ya que únicamente recopilan videos grotescos, pero originalmente jamás fue la idea grabar estos videos con el fin de sacar dinero. Dato curioso, en México estas películas se distribuyeron de manera ilegal y en copias piratas bajo el título de Trauma. Con la llegada del internet, llegaron varios sitios web en donde se empezaron a subir múltiples videos sangrientos y brutales, sitios como Outraged, Bestcore, el blog del narco, Rotten, etc. Dichos inmundos sitios recopilaban aquellos videos más oscuros y brutales del internet. Pero insisto, esto no era verdadero snuff, pues los asesinos autores de estos horrendos videos no los creaban con el fin de venderlos. En este punto, seguramente habrás llegado a la conclusión de que los videos snuff son solo un mito. Pero no es así. Escucha. Con la llegada del poderoso internet, la leyenda de las películas snuff tomó fuerza.
Se decía que dichas películas pasaron de venderse en bazares de mala muerte a verse en rincones oscuros de internet, entre ellos la famosa Deep Web. Se empezaron a contar leyendas que en este lugar podías encontrar y comprar verdaderos videos snuff. Recordemos que hasta ese entonces no se había podido comprobar la existencia de los videos snuff, pero es aquí donde la leyenda se vuelve realidad. En efecto, en la web profunda podías encontrar este tipo de videos. En estos tiempos se hicieron muy famosas las leyendas de las famosas Red Rooms o habitaciones rojas. Según la leyenda, en dichas Red Rooms se llevaban a cabo asesinatos reales y despiadados. Las víctimas iban desde menores de edad hasta animales, pasando por todo tipo de mujeres, y tú podías contemplar el asesinato en vivo desde tu computador. Esto claro, después de dar un pago nada económico en moneda Bitcoin. A pesar de que suene muy horrible, a día de hoy no se conoce o se ha dado con una web oficial donde se llevasen a cabo estos hechos ilícitos. Es verdad que la policía cibernética cerró su tiempo varios sitios de la Deep Web donde se llevaban a cabo acciones ilegales y turbias, pero hasta el momento no se tiene información oficial sobre que se haya cerrado un sitio donde se llevaran a cabo dichas actividades en específico. Pero eso no quiere decir que en verdad no hayan existido. Veamos, la leyenda de las Red Rooms se fue del boca en boca de los internautas. Jamás se comprobó su existencia, pero jamás se pudo negar que las Red Rooms no hayan sido reales. Y sabemos hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Es muy probable que las Red Rooms en su tiempo sí hayan existido, solo que aún no ha salido ninguna información oficial sobre estos sitios web oscuros. Pero sin duda, el caso de snuff más brutal y despiadado conocido hasta el día de hoy es el relacionado con el australiano Peter Scully. Tenemos que volver a la Deep Web. Durante el auge de la web profunda, se empezó a circular la leyenda urbana de un conjunto de videos. Dichos videos se distribuían con el nombre de Daisy's Destruction. En dichos videos se realizaron actos atroces, donde la víctima era una niña menor a 5 años. Una bebé, prácticamente. Dicho video fue producido por una productora de nombre No Limits Fun, NLF. El dueño, el australiano anteriormente mencionado, Peter Scully. NLF producía todo tipo de videos desagradables y de tortura, con el fin de ser vendidos en el mercado de la Deep Web. Uno de los casos más horribles de verdadero snuff. Como mencionamos, Daisy's Destruction no fue el único, pues un montón de más videos horribles fueron realizados y vendidos en NLF. En todos, se acababa de una manera brutal con la vida de la víctima. La red NLF, afortunadamente, fue desmantelada en 2015 y el bastardo de Scully permanece hasta el día de hoy en prisión. Varios de los videos de NLF hoy en día son los media y casi no se tiene información sobre lo que ocurría en aquellos videos, ni quiénes eran las víctimas. Pero si de algo estamos seguros, es que era atroz lo que ocurría ahí. Toquemos otro caso de snuff verdadero. El Teatro Faenza, ubicado en Bogotá, Colombia, durante mucho tiempo fue un lugar rentable y exitoso. Sin embargo, en la década de los 80s, el cine tuvo una abrupta decadencia. Debido a ello, el sitio comenzó a estrenar películas eróticas para adultos. Pero lo peor no fue eso. En un oscuro momento y sin explicación aparente, el teatro comenzó a producir no solo este tipo de películas, sino videos reales de tortura y muertes, para así transmitirlas en el complejo. Pero no era una simple leyenda, pues existieron testimonios verídicos de actores que decían que dentro de este lugar se realizaban en viva carne dichos films, videos de tortura brutales y enfermizos. Aquí puedes ver dichos testimonios. Pues mira, hermano, yo acabo de terminar unas escenas en Teatro Popular Caracol y cuando salí del estudio me abordó un tal Manuel Chaparro, pero me planteó un problema tan tentador, ¿no? Una buena plata por hacer unas escenas de corte muy natural. El líder se llamaba Manuel Chaparro, él empezó como proyeccionista, inspiraba miedo, era
pues como que... Tú sabes que los actores caminamos mientras repasamos los textos y me metí, me dieron ganas de ir al baño y de pronto pasé por algún lugar y cuando me asomo allá me quedo mirándolos y le dice que no se vaya a dar cuenta el tipo que esto no es natural sino es real. Yo, perdóneme la palabra, me cagué de miedo. Como todo esto estaba dañado, ese teatro por dentro estaba en una situación ya deplorable, ya era un pedazo de teatro. Caí aquí afuera, ahí mismo caí. No sé, como pude cojeando, salí de ahí para allá, volteé por esa cuadra allá con el temor de que me estuvieran siguiendo y todo eso y me perdí. Es una cosa que uno, pues como actor no se lo espera, ¿no? Sí, no, jamás. Y que le vengan a hacer un contrato para matarlo, ¿no? Yo soy el único protagonista de una película Snuff que salió vivo. Con la llegada de los años 2000, el lugar recibió una remodelación y en el sótano del lugar encontraron instrumentos de tortura y algunas manchas de sangre de ya varios ayeres. El Teatro Faenza se convirtió por mucho tiempo en el Hollywood del cine sangriento. Otro caso posible de snuff real es el caso de las famosas muertas de Juárez, en Ciudad Juárez, México. El crimen y la actividad ilegal aquí es el pan de cada día. Sin embargo, ningún crimen a la fecha fue tan atroz como el caso de las muertas de Juárez. Una ola de feminicidios que comenzó en el 93. Los cuerpos eran encontrados en carreteras y hoteles. Nadie sabía quién había provocado dichos asesinatos, pero un fuerte rumor inundó a Ciudad Juárez, y era que posiblemente varias de esas chicas hubiesen sido usadas para realizar con ellas muertes en directo y venderlas como videos snuff auténticos. Sin embargo, mismo caso que con las Red Rooms, esto, hasta la fecha, no se ha podido corroborar, pero tampoco desmentir. No es un mito, ni una simple leyenda urbana. Los casos reales de videos snuff son contados, pero verídicos. Estos casos mencionados son la viva muestra de ello. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó este video, por favor dejen su like, compartan y suscríbanse al canal, pues eso me ayudaría bastante. Un agradecimiento cordial y afectuoso a todos los miembros del canal. En pantalla podrás ver sus nombres. Si tú quieres apoyarme y volverte parte de la membresía y gozar de todos sus beneficios, puedes hacerlo. Es bastante económico y me ayudas mucho. De igual manera, en la descripción podrán encontrar links directos a mi PayPal y número de tarjeta. Cualquier donación es bienvenida. Igual podrán encontrar links que los llevarán a mis redes sociales y a mi TikTok, donde subo contenido de manera recurrente. Yo soy Willard y yo les deseo que pasen buenas noches.